Número 10. Rolando Omongos. Este pescador filipino regresó a casa después de perderse en el mar durante una tormenta y estar a la deriva casi 2 meses, durante los cuales su tío murió de hambre. Rolando Omongos, de 21 años, sobrevivió con agua de lluvia, pescado crudo y oraciones durante su terrible experiencia, que comenzó después de que él y su tío partieran desde la ciudad de General Santos y se separaran de sus compañeros pescadores en una tormenta. Finalmente, un pesquero japonés lo rescató frente a Papúa Nueva Guinea, a más de 3.000 kilómetros de su casa. Número 9. Los adolescentes de Fiji. 3 adolescentes fueron encontrados con vida después de 50 días en un bote a la deriva por el Pacífico. Los niños, nacidos en las islas Tokelau, un territorio administrado por Nueva Zelanda en el Pacífico Sur, habían sido dados por muertos después de una búsqueda larga e infructuosa. Sobrevivieron a bordo de un bote de aluminio, recogiendo agua de lluvia con una lona y alimentándose de cocos y de un ave marina que lograron atrapar. Finalmente, y después de 50 días, un barco atunero los recogió y los llevó a Fiji, donde fueron escoltados al puerto por una patrulla de la Marina de Nueva Zelanda y fueron trasladados al hospital para un examen minucioso, ya que sufrían de deshidratación severa y quemaduras solares. Número 8. 25 días flotando en una nevera. 2 pescadores sobrevivieron durante un mes en aguas infestadas de tiburones frente a Australia, flotando en una gran nevera. Los 2 hombres eran de Birmania y se encontraban faenando en un barco pesquero tailandés de 12 metros, con otras 18 personas. Tras una terrible tormenta, su barco se hundió frente a la costa norte de Australia 2 días antes de Navidad. El contenedor del tamaño de un escritorio fue visto por una patrulla costera australiana y enseguida avisaron a Salvamento Marítimo. Los 2 fueron subidos a un helicóptero y trasladados al hospital. Tenían hambre y estaban deshidratados después de estar a la deriva durante 25 días. El resto de la tripulación del barco no corrió la misma suerte. El estrecho de Torres, entre Australia y Papúa Nueva Guinea, está infestado de tiburones y el área es transitada regularmente por barcos de pesca autorizados e ilegales. Número 7. Pun Lim. Con 25 años y en plena Segunda Guerra Mundial, este hombre decidió trabajar como marinero en los buques mercantes británicos. En noviembre de 1942 embarcó en el SS Ben Lomond, que fue torpedeado y hundido por un submarino alemán a unos 1.200 kilómetros al este del río Amazonas. Pun logró sobrevivir a la explosión y se resguardó en una de las balsas de apoyo del Ben Lomond. Lo primero que hizo Pun fue calcular para cuántos días tendría provisiones. Con ello tuvo para sobrevivir unos 20 días, con lo que se las ideó para obtener alimentos. Pescó, cazó gaviotas e incluso llegó a atrapar un tiburón. Tras superar numerosas aventuras para sobrevivir, en la mañana del día 133, el día 5 de abril de 1943, Pun divisó una pequeña vela en el horizonte. Saludó agitando su camiseta en un esfuerzo por atraer la atención de la tripulación. El barco pesquero lo vio y fue en su rescate. Al llegar a tierra firme, fue capaz de caminar por sí solo. Su pérdida de peso fue de casi 10 kilos y pasó varias semanas recuperándose en un hospital de Brasil. Número 6. Stephen Callahan. Este hombre vivió una experiencia límite, un naufragio en medio del Atlántico que le puso a las puertas de la muerte y del que extrajo una lección inolvidable. El 4 de febrero de 1982, a las 11 de la noche, estaba en medio del Atlántico, al norte del archipiélago de Cabo Verde, a 450 millas náuticas de la costa. Stephen pecó de soberbia o calibró mal sus fuerzas. Sabía que se avecinaba una tormenta importante, pero decidió seguir con su viaje.
El mar se transformó en una montaña rusa y el oleaje rompió el casco de su barco. Su capitán y único tripulante tuvo el tiempo justo para salvar algunas provisiones y arrojarlas al bote salvavidas. Adelgazó más de 20 kilos y los huesos se le marcaban cada vez más. Le atacaron tiburones y tuvo que remendar como pudo los agujeros de su balsa. Tras 76 días a la deriva, el 21 de abril de 1982, unos pescadores de la isla de Guadalupe lo rescataron, a 1800 millas náuticas del naufragio. Número 5. Orugi Jukichi. El Tokujo Maru era un gran buque de carga utilizado en el comercio de arroz entre las islas de Japón. En octubre de 1813 salió del puerto bajo el mando de un capitán, Jukichi. El viaje de ida transcurrió sin incidentes, pero el regreso fue un desastre. Una gran tormenta rompió el timón y los vientos huracanados obligaron a la tripulación a cortar el mástil. El barco estaba ahora a merced del viento y las corrientes. El suministro de arroz y soja del barco tuvo que racionarse cuidadosamente y se complementó con pescado. La tripulación diseñó un dispositivo para destilar agua del mar para beber. El 24 de marzo, 17 meses después de zarpar, fueron rescatados por el bergantín Forester, frente a la costa de California. Número 4. Tammy Oldman y Richard Sharp. Tammy Oldman, de 23 años, y su prometido británico, Richard Sharp, de 34, aceptaron el trabajo de trasladar un yate de 13 metros de Haití a San Diego, donde lo recibiría un nuevo propietario. Habían pasado menos de 3 semanas en su viaje de 6.000 kilómetros cuando golpeó el huracán Raymond. Durante la tormenta el yate volcó y Tammy se golpeó la cabeza, dejándola inconsciente durante 27 horas. Cuando despertó se dio cuenta que la cuerda de seguridad de su prometido colgaba del borde del barco y enseguida supo que Richard se había perdido en el mar. Con el sistema de navegación del yate roto por la tormenta, Tammy usó un sextante para ayudarla a llegar a tierra. Este instrumento de navegación le permitió medir el ángulo del sol sobre el horizonte y así encontrar el camino a casa. Tammy logró sobrevivir, pero permaneció varada en el mar en el yate dañado durante 41 días, consumiendo alimentos enlatados y mantequilla. Número 3. Tony Bullimore. Este hombre se hizo mundialmente famoso en 1997 tras sobrevivir 4 días en las aguas heladas de la Antártida. Mientras participaba en la Vendée Globe, su embarcación volcó a 1.300 millas de la costa de Australia, tras verse atrapada en una tormenta con vientos de más de 100 millas por hora. 4 jornadas permaneció acurrucado dentro del casco de su embarcación, dado la vuelta sobre el agua helada, hasta que una fragata de la Marina australiana le rescató. Determinación, un poco de chocolate y un poco de agua me han salvado la vida, diría más tarde Bullimore, que a pesar de todo, solo perdió un dedo por congelación. Número 2. Louis Jordan. Durante más de 2 meses, este hombre puso a prueba su capacidad para sobrevivir. Estaba solo, herido y hambriento. Después de que Louis Jordan se embarcara en un viaje de pesca desde Carolina del Sur, su barco volcó. Jordan perdió la mayor parte de su equipo, incluido el registro de capitán, los dispositivos GPS y parte de sus provisiones. Además quedó herido ya que los golpes le destrozaron la clavícula y le dislocaron el hombro. Su clave para sobrevivir fueron las tortitas que cada día preparaba con harina frita en aceite. También se las ingenió para pescar y recoger algo de agua de lluvia para beber. Después de 66 días en el mar, Jordan fue recogido por la Guardia Costera a 200 millas de la costa de Carolina del Norte. Número 1. José Salvador Alvarenga. Este hombre ha llamado la atención del mundo entero, incluida la de los escépticos que no terminan de creerse su historia. Alvarenga fue rescatado en la costa de las Islas Marshall tras pasar, según afirma,
13 meses a la deriva en el Océano Pacífico, comiendo peces y tortugas y bebiendo agua de lluvia. Asegura que salió de Costa Azul en México con un compañero, que falleció poco después, pero su embarcación perdió el rumbo debido al azote de una gran tormenta y acabó tocando tierra en un punto entre Australia y Hawái. Algunos dudan de la veracidad de su historia dado su aparente buen estado de salud, pero un meteorólogo de la CNN ha estudiado las corrientes y ha descubierto que las fechas, al menos, parecen encajar. De ser real, Alvarenga se uniría a la lista de los náufragos más famosos de la historia. Es más, sería el náufrago en solitario que más tiempo ha pasado perdido en el mar y ha logrado sobrevivir.